Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Natalia Chávez, soy antropóloga, docente de la cátedra desde hace ya varios años. Bueno, acá estamos con Luis Santarciero. ¿Querés decir vos, Arte? Sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy Luis Santarciero, también de la Facultad de Humanidades, sociólogo, también miembro de la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Estamos con Natalia en este módulo para presentar el tema de, bueno, socioantropología alimentaria. Lo pensamos justamente porque como yo soy sociólogo y Nati es antropóloga, pensamos este título que, bueno, es un poco extraño, pero trata de referir un poco a que los dos provenimos de lugares similares, pero distintos a la vez, ¿no es cierto? Bárbaro. Pasar. Bueno, las clases anteriores estuvimos trabajando un montón de temas. Por ahí lo que queríamos resaltar acá era que venimos de enfocarnos bien la última clase en lo que es dentro de la soberanía, del concepto de soberanía alimentaria que es de la vida campesina, lo que son los alimentos, qué entendemos por, o qué entienden, o qué incluiría los alimentos saludables. Hoy vamos a tratar de entender o ver qué componentes nos referimos, cómo podemos analizar a lo que podemos considerar como alimentos culturalmente apropiados, ¿no? Dentro de la soberanía alimentaria. Claro. Justamente, como decía Natalia, el tema de ver desde la definición, que ya la conocemos bien, de soberanía alimentaria, una de las cuestiones que todavía estaban pendientes en el curso era entender justamente desde ese concepto qué significa esto de que el derecho, digamos, a la alimentación por parte de las poblaciones del pueblo, digamos, en general, como concepto, implicaba lo de culturalmente apropiado. Y por eso pensamos esta clase como en relación a eso, a qué definimos, a qué entendemos dentro del espectro, digamos, cultural y social a la alimentación. Bien. Bien. Bueno, esta frase de Marvin Harris, de un libro hermoso que se llama Bueno para comer, les recomendamos, es muy lindo. Hay varios libros que hablan sobre alimentación, sobre antropología alimentaria. Por ahí cuando dice la alimentación entendida como un proceso biológico y social y cultural, bueno, la frase la pueden leer ustedes. Lo que queremos decir con esto es que los seres humanos podemos tomar alimentos, alimentarnos con de un montón de fuentes de diversas. Somos omnívoros. Bueno, acá tenemos desde secreciones rancias, que serían, por ejemplo, quesos, a glándulas mamarias, el tema de la lactancia, hongos, toca los minerales. Poder, pero no todo lo que es comestible para nosotros es, es comida, ¿no? Porque por ahí algo que nosotros comemos, para otros no, no es un plato acorde a sus valores, digamos, ¿no? Con esto queremos decir que por ahí hay alimentos, ¿sí?, que si los comemos no nos vamos a intoxicar, pero que a lo mejor no, en nuestras representaciones no es una comida válida, no es algo que nosotros consideremos como algo que nos puede alimentar, hasta podría ser algo que nos da asco, porque dentro de nuestro sistema de valores no es considerado algo que podamos incorporar a nuestro cuerpo. Ahora hay unas fotitos. Bueno, acá estamos ejemplificando los de recién un poquito, ¿no? Hay en algunos lugares, algunos territorios, que los pueblos
valoran mucho el consumo de los insectos, y por ejemplo, en nuestra región o en nuestro territorio, o por ahí en nuestra ciudad, no, estaría bueno consumir insectos porque tenemos muchos, pero esa a lo mejor nos repele, nos da asco, y no concebimos la idea de llevarnos ese alimento a la boca, ¿no? Hay miles de ejemplos, si ustedes buscan en internet, de alimentos que por ahí son raros para nosotros. Bueno, tenemos el mate, por ejemplo, que para nosotros es algo totalmente cotidiano, es una infusión que la tomamos de distintas maneras, está concebida dentro de, la tomamos dentro de una serie de rituales, digamos, hay toda una ceremonia para el mate, pero hay lugares donde sé que no entienden cómo puede ser que tomemos esa bebida, ¿no? Y no entienden cómo hacemos para compartir la bombilla, incluso. Bueno, a esto nos referimos con esta diversidad, ¿sí? Que hay, a pesar de que todos por ahí podemos consumir la misma variedad de nutrientes obtenidos de los mismos lugares, de comestibles, no todo es comida para los distintos grupos humanos. Claro. No Es sé. decir, sí, justamente lo que a nosotros nos genera cierta repulsión, para otras culturas es absolutamente comestible, y lo mismo que, digamos, un poco extrañándonos de nuestras propias, de nuestros propios rituales y de nuestras propias identidades, vemos que el mate para algunos es inconcebible, en otros lados, ¿no? El hecho de compartir esa bombilla con esa bebida tan amarga, etcétera, etcétera. Es decir, ya estamos viendo el tema de que en las elecciones alimentarias, de acuerdo a distintas configuraciones culturales o distintas culturas, hay elecciones que son, como decía Natalia, válidas para algunos grupos y no para otros. Eso lo vamos a ver más adelante con el tema de la diversidad de la cultura alimentaria, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, y esto, no, que quería decir que eso no significa que esas costumbres, esas elecciones no puedan cambiarse, ¿no? Claro. Ahora vamos a ver que es algo que está aprendiendo con el tiempo y se puede modificar. Bueno, entonces, acá vamos un poco con los abordajes, ¿sí?, sobre la diversidad de lo alimentario. Bueno, las ciencias sociales, cuando estudian la alimentación, trabajan sobre todo con esto, ¿no? Con el tema de por qué todos comemos diferente. Si todos podemos comer los mismos alimentos, pero no nos gustan los mismos, los incorporamos de distinta manera, a través de distintas cosas, o sea, bueno, eso tiene que ver con un montón de cosas. Algo que por ahí faltó, que no lo pusimos, es que cuando comemos, ¿sí?, no solamente lo hacemos para nutrirnos y para saciar el hambre, sino que comer para nosotros, y eso nos diferencia por ahí de algunas otras especies, significa un montón de cosas, y lo hacemos para un montón de cosas, justamente por eso. Cuando comemos, podemos expresar amor hacia la persona con la cual compartimos esa comida, podemos comer para sanarnos, podemos comer para expresar tal vez distinción, nos encontramos para festejar, la comida es motivo y centro de muchos festejos. A ver, ¿qué otra cosa, Luis? Sí, Imaginemos, por ejemplo, a veces cuando nos encontramos.
¿Qué preparamos cuando nos encontramos? Claro. Con amigos, cuando nos encontramos en una reunión familiar, cuando comemos solos, y, o por ejemplo, cuando nos encontramos en una reunión más formal con gente del trabajo con la cual no tenemos tanta confianza. ¿Comemos lo mismo? ¿Preparamos nosotros de igual manera? ¿Preparamos la mesa de igual manera? ¿Estamos dispuestos en la mesa de la misma forma? No, Sí, entonces, no, decía que también, ah, esto que dice Natalia acerca de los diferentes contextos o configuraciones en que nos encontramos para comer, ella lo relacionaba muy bien con el tema de distinguir que, bueno, que a diferencia de otras especies, nosotros nos reunimos para alimentarnos y además elaboramos nuestros propios alimentos. Todo de acuerdo a esto que decíamos antes, de lo que nos parece culturalmente apropiado comer. Si ustedes se acuerdan en la filmina que vimos con la cita de Marvin Harris, él decía algo acerca así como, bueno, en la fisiología de la digestión interviene solo la biología, digamos, ¿no? O sea, cómo incorporamos esos nutrientes, bueno, es algo definido por nuestra biología. Ahora, lo que interviene en la cultura alimentaria, o sea, en la forma en que comemos, o las modalidades en que comemos, intervienen otras cosas que hacen posible algo así como entender o comprender eso que comemos. Porque podemos dar razones de por qué lo hacemos, de por qué, como decía Natalia antes, no es lo mismo y todos podemos entender por qué comemos de una forma cuando estamos solos, por qué lo hacemos de otra forma cuando estamos reunidos, por qué lo hacemos de otra cuando asistimos a algún restaurante o a algún lugar para comer o comemos comida rápido, bueno, lo que sea. En ese sentido, interviene, como decía Marvin Harris, otras cuestiones que es necesario entender, además de la fisiología, digamos, de la digestión, ¿no es cierto? Porque en ese sentido, bueno, no son más que nutrientes, digamos, que los incorporamos, pero es como si les pusiéramos, los recubriéramos de algo más, ¿no? Y eso, ese algo más que, digamos, son estas cuestiones que tienen que ver con la cultura alimentaria, que es diversa y que está constituida por estas cuestiones, ¿no es cierto? bueno, sí, la cultura alimentaria, también le dicen sistemas culturales alimentarios, cocinas, la distinta bibliografía, Sí, es por ahí una conceptualización para nombrar todas estas cosas que estamos mencionando, que tienen que ver de esto, ¿no? ¿Por qué responder? ¿Por qué si somos la misma especie comemos de manera tan diferente claro. en tantos lugares distintos? Ujú. Entonces, bueno, por ahí la podríamos entender como un proceso que está bueno, porque es algo que dinámico, ¿no? No es una fotografía de cómo come un grupo en un momento determinado, sino que va cambiando. Exacto. Es algo que por lo general los grupos no lo realizan conscientemente, digamos, sino que lo van incorporando y lo tienen naturalizado a través del proceso de socialización, ¿no? De este aprendizaje que se le va dando dentro de la propia cultura, de los aprendizajes sociales, desde que nacemos, dentro de nuestra familia, en nuestro entorno. Bueno, en algunos grupos etarios como los adolescentes también es muy importante el aprendizaje de sus pares, en todas las edades, pero hay algunas que por ahí toman más fuerza eso. Y bueno, de todo lo que va a tener, todo el contexto social del cual podamos aprender realmente, como vivimos dentro de la cultura, refuerza, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver, que por ahí pueden ayudar a describir la cultura alimentaria de un grupo determinado, que es el gusto, que es esto que hablábamos, que nos gustan determinadas cosas y otras no, otras nos repelen, otras nos parecen insípidas, y otras nos parecen deliciosas, ¿no? Hay comidas que son
para todos los días y hay comidas que son un manjar festivo. Sobre la elaboración y la preparación de los alimentos, ¿no? Capaz que hay, más allá de la diversidad que tenemos para preparar, capaz que en algunos lugares no concebimos comer ciertos alimentos crudos, ¿no? Hay dentro, podríamos decir que la cultura alimentaria también es, aparte de ser este proceso de socialización, constituye un grupo de normas sobre lo que nos gusta y debemos comer y cómo debe ser preparado. Bueno, dentro de la elaboración y la preparación también eso constituye un conjunto de reglas sobre cómo hay que combinar los platos, sobre las temperaturas, qué texturas son más acordes, ¿no? Por ahí algo que parece más, no se me ocurre con la textura, no lo pensé al ejemplo tanto, pero bueno, si después se le ocurre a alguno, nos lo manda. Cómo tienen que estar ordenados los platos, ¿no? Si comemos determinada cantidad de veces al día, por ahí hay comidas que son más importantes que otras. Hay comidas que no las concebimos para tomar junto al mate, o sí, depende. ¿No? Tenemos como un conjunto de reglas que fuimos socializando y que eso varía de grupo en grupo. Después, la comensalidad también va de la mano con todas estas reglas. Es esto que decíamos, que cuando compartimos con otras personas, reforzamos, reeditamos, construimos la identidad social y cultural, ¿no? Como que se ponen en juego todo lo que tiene que ver con la comida y lo que no tiene que ver con la comida no, como estuvimos viendo todas estas funciones sociales de los alimentos. Quería decir otra cosa. Bueno, después vamos a ver que las comensalidades, ¿sí? Pueden estar clasificadas teóricamente, o también en la bibliografía han sido clasificadas, según el acceso o quienes las representan más, ¿no? Tenemos cocina alta por ahí para clases de más recursos, y cocina baja, ¿no? Con otro tipo de alimentos para clases sociales de más bajos recursos. Después también hay representaciones diferentes de qué debe comer las mujeres, ¿no? El género femenino y el género masculino. Y bueno, también según el grupo cultural al que perteneces, hay una diversidad de formas de compartir totalmente diferentes, y a nosotros nos parecerían muy extrañas justamente porque no las compartimos, ¿no? Porque es justamente cuando contrastamos con esas personas con las que no compartimos la comensalidad y la comida y la forma de combinar los alimentos y de prepararlos al mismo gusto, que nos choca y nos damos cuenta de que esto realmente es particular de cada cultura. Claro. ¿Quieres agregar algo más? Sí, por ahí señalar esto de la socialización acerca de cómo somos, cómo somos aprendices a partir de cómo gustamos, de cómo empezamos a entender la comida, como también lo hacemos como actores sociales. Quiere decir, esto parece complejo el tema de la socialización, pero es como decir, bueno, ustedes fíjense, el tema del gusto, que parece algo tan personal, ¿no es cierto?, tan individual, tan esto me gusta porque me gusta, no doy razones acerca de por qué me gusta. Sin embargo, ahí también interviene la cultura en cómo aprendimos a gustar, a comer, ¿m? Tanto como aprendemos a ser actores sociales, digamos, dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Esto que decía Natalia antes. Aprendemos ciertas reglas, ciertas normas, ciertas etiquetas, bueno, eso forma parte de esa cultura, digamos, cierto, por supuesto, históricamente, con mucho dinamismo, digamos, en el sentido de que van cambiando, y que no somos plenamente conscientes de eso que hacemos, pero que si nos preguntan podemos dar razones de por qué lo hacemos. Ese es el componente de lo social, ¿no es cierto? Lo que hace comprensible por qué comemos como comemos,
es porque, bueno, porque podemos dar razones de lo que hacemos. Y eso tiene que ver con que aprendimos, digamos, de cierta forma, culturalmente moldeada, digamos, a comer. Que, como decía Marvin Harris, puede ser un acto de la biología y de la fisiología, pero también lo es en nuestra especie, ¿no? Algo que, digamos, de los cuales podemos decir justamente por qué lo hacemos, por qué son buenos nuestros alimentos, ¿no? Como el texto de Marvin Harris que se llama Bueno para comer. Bueno, socialmente o culturalmente decimos nuestra comida o la valoramos, tenemos valoraciones acerca de lo que es bueno para nosotros, ¿sí? Más allá de que, como dice Marvin Harris, todos somos omnívoros, el ser humano tiene omnivorismo, digamos, pero ese omnivorismo está construido como un hecho social. Y por eso esa comensalidad es como el lugar donde nos encontramos para poner, por así decirlo, actualizar, ¿no? Como si fuera un programa, actualizamos nuestras formas y nuestras maneras. Y eso es una construcción histórica, es una construcción social, y también, ¿no? Como está ahí abajo en la filmina, bueno, pueden ser clasificadas por cuestiones de clase, o sea, cocinas altas y bajas, digamos, ¿no? La alta cocina, con determinados ingredientes, con determinadas preparaciones, también por el género, digamos, y por un montón de dimensiones de lo social que lo podemos evaluar. También sería Sí. interesante agregar más ejemplos de parte de usted. No, una cosa que nos olvidamos de agregar es que por ahí estamos hablando mucho desde la incorporación de los alimentos, que sería más el comer, pero la cultura alimentaria o los sistemas tradicionales alimentarios también incluyen reglas y normas y el gusto sobre cómo deben ser producidos los alimentos y cosechados, ¿no? Hay un montón de rituales Sí. también sobre eso, y cómo deben ser distribuidos. Por ahí no lo estamos abordando eso, por ahí la producción ya la hemos abordado eh, en otras clases, pero bueno, nos hemos enfocado más en la parte de lo que sería el consumo dentro de ese circuito. Claro, bien. Bueno, y acá, para agregar algunas cosas más ilustrativas, tomamos un libro de unos fotógrafos, Peter Menzel y D'Alucio, un libro que se llama Hungry Planet, que ellos hicieron una recorrida fotográfica por el mundo, con diferentes familias, que les pedían, digamos, que posaran en una foto familiar con lo que comían, ¿no es cierto?, con los productos alimentarios que consumían durante una semana y cuánto gastaban en dólares convertibles en ese momento, o sea, comparables en ese momento en diferentes países. Y bueno, hemos hecho muchos trabajos con estas fotitos en el sentido de entender que, digamos, sintetizan un poco eso que es, bueno, la organización familiar para comer, ¿no? Cómo comemos en familia, o en cualquier configuración, digamos, doméstica, y en muchas de las fotos se ven no solo la comida y la disposición de la comida y de los alimentos, sino, bueno, ciertos utensilios o ciertas cosas que ellos quisieron incorporar. Esta es una familia ecuatoriana, andina, de una ciudad que se llama Tingo, en Ecuador, $31 por semana. Después pusimos una de North Carolina, de Estados Unidos, $341 por semana, toda una configuración totalmente Bueno, distinta, ¿no? El otro eran, sí, bien, sí, la y incluso claro, ¿no? acá ya Y, vemos una cantidad importantísima de envasados y procesados, tiene que sí, ver de dónde son también. claro. Todos lo muestran con el Eh, mismo orgullo, ¿no? Esto que decíamos acerca de la diferencia nuestra comida es la mejor. invertida, Pero bueno, la diferencia de dólares invertidos es sí, también. Bueno, terrible. Darfur es un campo de refugiados, en el Chad, en Sudán, perdón. Bueno, $1,23 por semana, ¿no? Vemos ahí la disponibilidad de los alimentos, también vamos a hablar de esto, ¿no? Hablamos mucho de la diversidad de esa cultura alimentaria, de cómo son diversas culturalmente nuestras elecciones alimentarias, pero las elecciones alimentarias, lo que elegimos para comer, también están determinadas por cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, con el acceso, que vamos a hablar después. ¿No? A mí, por Claramente. ejemplo, lo que más
que acá es el agua potable, Tal cual, iba a ser la envasada, y misma, eso sí, capaz que en las otras fotos la obtienen de otro lugar y no la tienen sí. que Fíjese, envasar o no la tienen que comprar. claro, debe ser una ración de agua para cada uno de las familias que están en el campamento, tremendo, ¿no? Un Y botellón de agua si para... está en esa foto es porque la tuvieron que comprar, supongo yo. Sí, sí. Bueno, esto es Cuba, La Habana, ¿no? Este, también, ¿no? Panificados, frutas. Bueno, van cambiando, ¿no? Las configuraciones se ven muchas cosas, ¿no? La organización familiar, este, la disponibilidad de los alimentos. Acá tenemos una familia japonesa, también, ¿no es cierto? Muchos pescados envasados, ¿no? Como conservas y todo ese tipo de cosas. Eh, el televisor al lado ahí como un miembro más de la familia, parece. Eh, $317 por semana, bueno, en Es yenes, verdad. y parece uno más, que está haciendo la publicidad de una gaseosa, me Bueno, parece. acá. Bueno, y acá algunas Sí. comensalidades más nuestras, ¿eh? Bueno, Sí, entonces, sí, acá por sí, ahí, bueno, llevada la olla, ¿no? Popular y la comensalidad colectiva como ya símbolo cristalizado de lucha en este caso, ¿no? Ya está como significando algo más que una simple comensalidad más íntima en un grupo social, ¿no? Es como ya decir, bueno, acá plantamos la olla y es seguramente en algún reclamo por una situación más digna y mejor alimentos. exacto, Bueno, acá hablo un poco de qué pasa en una festividad, ¿no? Queríamos ilustrar un poco lo que veníamos diciendo. Parece una familia en algún festejo. mm, eh, exacto, Así que una mesa larga. sí. Una familia No extendida, sé, piénsense en ustedes en estas situaciones, ¿no? ¿Cómo son sus causalidades? exacto. ¿Qué preparan estas situaciones? ¿Conocen otras? A ver, hay más fotos, ¿no? A ver, sí, Bueno, eh, acá tenemos un comedor escolar, muchos chicos de la provincia de Buenos Aires, seguramente de las otras provincias también, pero bueno, yo puedo hablar de la provincia de Buenos Aires en este momento. En este momento no, por la pandemia. Hacen al menos una comida por día en la escuela. Eh, bueno, es un compartir la mesa entre ellos, las maestras siempre son las que sirven la comida. Hay un trabajo muy interesante que nosotros le pusimos una nota con respecto a los comedores, ¿no? Con respecto a los comedores, pero yo lo que quiero mencionarles es el trabajo sobre la asignación familiar con hijo, que es un trabajo de evaluación cualitativo que estaba pasando cuando se implementó esa estrategia estatal, ese programa. Y bueno, no, cuentan como que empezó a ocupar menos lugar los comedores en un momento y se empezó a cocinar más en casas, ¿no? Es interesante eso, como que bueno, terminó siendo una ley después eh, que ayudó a que la gente pudiera compartir más en la casa y volver a cocinarse, y, y dejaron de utilizarse tanto los comedores comunitarios. Después eso sabemos que cambió porque hubo otras crisis de acceso, ¿no? Que no llegaron la asignación no llegó a poder estar a la altura. Pero bueno, eso pasó en un principio, después van a poder leer el trabajo.
Bueno, y la otra ya es una situación familiar, pero por ahí más cotidiana, no tanto festiva como la otra que habíamos, ¿no? Por ahí más una comida cotidiana pareciera, según mis propias representaciones sobre lo que es la comensalidad. Claro. Bueno, es que ese ejercicio es de interpretación también, ¿no? Pero son bien marcadas las instancias porque hay disposiciones distintas, hay personas distintas, ¿no es cierto? Fíjense, todos alrededor de una mesa o de una olla y cuántas cosas podemos leer, ¿no? De esas distintas situaciones. Por ahí las otras son más de posar, esas de Menzel, el fotógrafo, son, bueno, están posando para eso, ¿no? Estas son más como encontradas en lo cotidiano, digamos, ¿no? Por el acto mismo. Bien. Bueno, eh, digamos, vimos en toda la primera parte de la clase el tema de esto de que les hablábamos, de cómo en las elecciones alimentarias, en las formas de preparar la comida, en la forma de elegir nuestros alimentos, intervenía la cultura y lo social, el hecho social de la alimentación. Ese hecho social de la alimentación, en general, han sido estudiados justamente desde esos marcos, digamos, culturales, digamos, sostenidos por el tema de la diversidad cultural, y en el caso de digamos, hay una serie de estudios y de trabajos que también abordan el tema de la problemática alimentaria, pero desde aspectos que tienen que ver más con un punto central de la soberanía y de la definición de soberanía alimentaria que tiene que ver con el acceso. Lo habíamos visto antes en clases anteriores, en grandes agregados, digamos, en grandes datos, que era el tema del acceso a los alimentos. Bueno, ahora lo vamos a ver en estos dos niveles, en lo micro y lo macro, pero en relación a que, además de que elegimos comer lo que nos parece que es válido, apropiadamente cultural, también intervienen las distinciones sociales en términos de la desigualdad social que existe para acceder a esos alimentos. O sea que, por un lado, elegimos comer lo que queremos, valoramos y estimamos dentro de nuestra cultura y que nos pertenece, digamos. Y también lo que nos dejan comer, por decirlo de una forma, el sistema, ¿no? A lo que podemos llegar. Y en eso, como vivimos en sociedades que están divididas por sectores sociales, por clases sociales, digamos, por cuestiones que tienen que ver con la forma de organización de los sistemas económicos, el capitalismo, bueno, también hay restricciones paramétricas, o sea, que imponen ciertas formas de comer y de elegir nuestros alimentos que tienen que ver con la posición que ocupamos socialmente. En ese sentido, este segundo eje tendría que ver más con la desigualdad social más que con la diversidad. No es que no intervengan los dos procesos juntos, esto es simplemente para entenderlo, ¿verdad? Pero es una cosa que está todo el tiempo, ¿cómo decirlo?, implicado, digamos, relacionado en lo alimentario. Esas mesas que vimos antes, bueno, ahí hay elecciones culturales y afirmaciones acerca de lo que nos gusta comer y también de lo que podemos, nos dejan, nos permiten el sistema, digamos, social, económico, comer. Bien. Entonces, en este sentido hacemos esta distinción dentro de los componentes estructurales, quiere decir, de los procesos estos socioculturales de la alimentación entendida como un proceso social, dentro de un sistema cultural y social, además tiene estos componentes, ¿no es cierto? Desde el aspecto del consumo, como decía Natalia, ¿no es cierto? Básicamente, también hay podemos entenderlo a nivel de la producción, etc. Pero bueno, a nivel del consumo existe un nivel macro y un nivel microsocial. Bien. Uy, mi conexión es inestable, me está diciendo la... Sí, no, que quería decir que son categorías por Sí, las cuales podemos empezar a desarmar para poder analizar mejor, ¿sí? exacto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué elegimos o sea, ¿qué está en relación, por qué elegimos los alimentos que comemos, ¿no? ¿Qué cosas están condicionando o determinando o por qué deseamos tales cosas? Bueno, tiene que ver con un montón de cosas, como estamos viendo hasta ahora, la alimentación es un tema súper transversal y multidimensional, ¿no? Y bueno, acá en esta parte
vamos a desarmarlo, ¿sí?, en algunos determinantes que tienen que ver más a nivel sociales, pero más macro, y otros que tienen que ver con algunas estrategias más micro, y a eso nos referimos, que actúan más a nivel de los grupos más chicos, de los grupos domésticos, de las familias, de las personas que comparten la vida, las estrategias de vida en la vida cotidiana. Claro. Es decir, habíamos visto algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad alimentaria a nivel global, que bueno, que implican el costo de los alimentos, el costo de producirlos, de que estén dentro de un mercado y que accedemos a ellos, porque el problema del acceso tiene que ver con que accedemos a ellos a través de, justamente, que son mercancías, depende de lo que tenemos, podemos comprar o acceder, ¿no? Esa idea de que, bueno, de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a nuestra capacidad de compra, nuestras condiciones de vida, eso implica ciertos accesos a ciertos alimentos en cantidad y disponibilidad y calidad, sobre todo. Eso lo podemos ver a nivel macro con algunas de estas cuestiones, ¿no? Cómo interviene el Estado a partir de políticas públicas, que vamos a ver más en detalle de qué se trata esto, a partir de los ingresos, digamos, del mercado laboral, de, bueno, qué tipo de inserción tenemos en el mercado laboral, y qué tipo de inserción tenemos a nivel social. Eso va a determinar también, es algo, la relación entre ingresos y el consumo de alimentos es una relación muy estrecha. Porque, bueno, porque la mayoría de los alimentos en sociedades, quizás vale distinguir, por ahí no en ámbitos rurales o en ámbitos más periurbanos, quizás la fuente de alimentación es otra, pero en ámbitos urbanos, la forma en que tenemos de acceder a los alimentos es comprarlos. Entonces, por eso esa relación, digamos, ¿no es cierto?, tan fuerte. Y del lado de lo micro, digamos, bueno, ¿qué hacen las familias o los grupos, digamos, a nivel microsocial para acceder a los alimentos? Por eso hablamos de estrategias de consumo alimentario, y ahí también intervienen cuestiones que tienen que ver con, ¿cómo es? Cuestiones, Hola. Sí, ¿estás? Sí, para que cambie la conexión. Sí, ahí te ve. Como decía, ¿no? A nivel micro, bueno, también cómo impactan esos ingresos de la composición familiar, de los perceptores de ingresos dentro de la familia, de cómo se distribuyen los alimentos, ¿sí? De la elaboración, de qué se hace para elaborar y qué se hace para conseguir esos alimentos, y cómo se maneja esa economía doméstica, la disponibilidad de los alimentos que hay, también determinados por la situación de clase, y también otras fuentes de alimentos que pueden ser no mercantilizados. Bien. Entonces, a nivel macro, digamos, los componentes estructurales de este sistema alimentario, de esta forma de alimentación que tenemos, del acceso que tenemos a los mismos, depende de la capacidad de compra, como decíamos antes, de cómo se producen, cómo se distribuyen, esto es importante también. Accedemos a partir de industrias que también se dedican a justamente no solo la elaboración de los alimentos, sino a cómo se comercializan, lo cual a nivel global es un problema bien importante, ¿no es cierto? Este tema de justamente muchas de las mediciones de la pobreza y de la indigencia tienen que ver con lo alimentario también, es decir, cómo se accede a los alimentos, se mide eso a nivel de la línea de ingreso para distintas mediciones que tienen que ver con canastas, y que esas canastas que se estiman tienen que acceder las familias o los individuos dentro de la familia, se miden justamente por el costo de esas canastas básicas que en la mayoría de los casos incluyen alimentos. Y que hay una evidente relación entre la pobreza, la indigencia, que es, bueno, no acceder a una canasta básica de alimentos, la pobreza es una canasta de servicios y alimentos, que tienen que ver justamente con la inseguridad alimentaria también. Hay un texto que también agregamos, de unas mediciones que hace el Observatorio de la Deuda Social, ustedes lo tienen ahí en los recursos, digamos, del Aulas Web, que justamente habla de esto, ¿no? De la relación entre sectores pobres e indigentes con relación a su inseguridad alimentaria, las formas de medir esa inseguridad alimentaria. Y también, a nivel macro, las políticas alimentarias, que esto un poco
habló Natalia antes acerca del AUH, de programas que seguramente todos conocen. Ahora hay nuevos y hay que investigarlos, el IFE y otros ingresos que se están justamente pensando para paliar la crisis. Sí. Estamos a la expectativa del plan estratégico alimentario también, cómo se va a desarrollar. Son todos anuncios bastante nuevos. Sí, estamos en pleno proceso, digamos, de implementación también de este plan Argentina contra el Hambre que empezó el gobierno actual. Evidentemente es un ámbito de acción estatal que ha venido siendo, ha tenido diferentes facetas y que ha sido siempre un problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué lo ponemos del lado de lo macro? Bueno, porque interviene justamente el Estado sobre ese proceso digamos, de acceso a los alimentos que el mercado no garantiza. Entonces, ahí los actores claves son justamente mercado, Estado y las familias, digamos, y bueno, digamos, justamente el acceder a los alimentos, el lado de los derechos de los alimentos, están de un lado, ¿no? Si entendemos solamente el alimento como una mercancía, implica todo otro paradigma, digamos, ¿cierto? Entender el alimento como un derecho obliga a los estados a desarrollar políticas. Obviamente, los obliga de forma, digamos, a través de convenios, de algunas prescripciones acerca de esas obligaciones sociales, pero los estados, ya sabemos que políticamente eso tampoco es un proceso lineal, ¿no? Establecer un derecho, consagrarlo en constitución, en convenios, etcétera, acerca de este derecho al alimento en cantidad y culturalmente apropiado, bueno, implica que hay que desarrollar políticas que el Estado tiene que hacer porque tiene obligaciones sociales contrayendo ese respeto a los derechos. Sin embargo, por ejemplo, en los últimos, no sé, justamente en gobiernos en Argentina, por ejemplo, a partir de gobiernos neoliberales o a partir de la década de los 80 y 90, ha venido siendo desmantelado esto de la obligación social del Estado a responder a las necesidades alimentarias. Y por eso las políticas alimentarias, que podrían entenderse como la obligación del Estado a responder a los derechos alimentarios, fueron, digamos, desarmándose, por decirlo de alguna forma, y cada vez apuntando más a aspectos que tienen que ver con la asistencia directa a alimentos a sectores pobres y empobrecidos. Esto no fue siempre así. Esta asistencialización de la política alimentaria, bueno, tiene una data, tiene una historia, empieza en los 80, en los 90, diferentes programas que lo que hacían era el reparto de comida. Por eso la atención estatal de necesidades sociales y alimentarias, bueno, tiene distintas facetas históricas, y esto que les decía yo, las políticas alimentarias y la intervención estatal puede ser entendida en varios procesos de la cadena de producción y de distribución y de consumo de los alimentos. Sin embargo, están muy centradas, cuando nosotros escuchamos la palabrita política alimentaria, enseguida pensamos, bueno, cómo el Estado interviene para que determinados sectores sociales puedan acceder a los alimentos. Ahora, pensándolo globalmente, la política alimentaria puede implicar también regulaciones acerca de cómo producirlos, justamente en este momento en que estamos viendo lo que está pasando con Vicentín, ¿no? Una compañía agroexportadora. El sector agroexportador suele decir que produce alimentos, es toda una cuestión esa, que vimos en la cátedra, algunas cuestiones que deben ser visualizadas, ¿no? Eso de producir alimentos, bueno, sí. Estamos hablando de commodities, o sea, cosas que tienen valor financiero y que poco tienen que ver con el alimentario, ¿no es cierto? Y que poco sabemos también, ¿no? De eso que se exporta, que sabemos poco. Bueno, y este tema de la incorporación del derecho a la alimentación. Las políticas fueron, en esa historia fueron, digamos, interviniendo sobre determinados sectores, por ejemplo, la población materno-infantil, a partir de la dación de suplementos lácteos, etcétera, digamos, o a través de las escuelas, con el sistema alimentario escolar. Bueno, en diferentes sectores se fue interviniendo, pero no siempre con un marco de preocupación acerca del derecho a la alimentación. Esto es interesante también. El Estado respondió históricamente desde los años, en Argentina, de los años 30, de hace mucho tiempo, al tema alimentario. Ahora, no siempre con un marco de derechos. Y entonces ahora se revisa también cómo el Estado interviene en este sentido. Bien. Bueno, ¿y qué son esto de las estrategias? Sí, no, también por ahí. Sí.
No, con respecto a lo anterior, por ahí agregar que muchas veces con estas políticas insuficientes con las que reproducen los mismos alimentos baratos y de baja calidad a los que vienen comiendo esas familias, ¿no? Tampoco es como para mejorar la alimentación, la asistencia que se ha dado. No, y otra cosa que por ahí es muy esperanzador, y esperemos que lo puedan, que sea como un faro para seguir, son las políticas alimentarias sobre otras áreas de la alimentación, que es la producción y la comercialización, que se pidieron en el foro de las organizaciones campesinas el año pasado, se hizo en Buenos Aires. Les digo por si lo quieren leer, propuestas muy buenas. Bueno, con respecto a otro nivel de análisis, donde podemos ver qué pasa en lo alimentario, en relación y en relación al acceso, ¿no?, que tienen los distintos estratos sociales dentro de una sociedad, tenemos las estrategias de consumo, ¿no? Hay una antropóloga argentina que se llama Patricia Aguirre, que nosotros la pusimos en la bibliografía, que hizo su tesis, que a nosotros nos parece bastante importante, porque por la cantidad de años que duró, ¿no? Ella analizó toda la época de la convertibilidad, antes de la crisis de 2001, y vio qué pasaba con distintos grupos sociales en la zona del conurbano de Buenos Aires, la zona que le dicen el AMBA. Entonces ella visitó un montón de lugares, y ahí lo que vio es que los grupos que no tienen acceso por la cantidad, por los ingresos, ¿no?, como que tienen poco ingreso, en acceder a la cantidad suficiente de eventos, pero eso había como un porcentaje bastante importante de personas, había una pobreza importante, pero eso no se traducía en una desnutrición en los cuerpos de estas personas. Entonces, bueno, ¿por qué se daba esto? Entonces, con todas las entrevistas y la investigación que llevó a cabo, se dio cuenta que la gente desplegaba un montón de estrategias en relación a lo alimentario y a otras cosas, y con eso amortiguaban un poco el tema del hambre, digamos. Las estrategias de consumo son dentro de las estrategias de vida, ¿no?, de las poblaciones, las que se refieren a la alimentación, y bueno, tienen que ver con, por un lado, todas las prácticas que hacen la gente y que dirigen las elecciones alimentarias, y las representaciones, ¿no?, los valores que le dan a esos usos sociales y a esos bienes con los cuales satisfacen sus necesidades. Bueno, entonces, estas prácticas, estas estrategias, ¿sí? Acá tenemos una frase de Marvin Harris de nuevo, dice: resulta bueno, lo bueno para comer resulta bueno porque es culturalmente apropiado, razonablemente posible. Bueno, con esto queremos decir que las estrategias de consumo, ¿sí?, nosotros nos basamos más en las alimentarias, no son prácticas conscientes, ya dijimos, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las elecciones alimentarias, sino que están guiadas no son racionales en ese sentido, no son conscientes, son razonables, ¿no? Están determinadas por el espectro de elecciones que podemos hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, es que Patricia Aguirre analiza, ¿sí?,
cuál es ese espectro de posibilidades, de elecciones, dentro de los grupos, según el ingreso que tienen. Se focaliza más en los grupos que tienen bajos ingresos, ¿no? Porque son los que, cuando hay una crisis alimentaria, como la que ella analizó, tienen más dificultades, obviamente, y tienen que diversificar más sus estrategias y poner más la creatividad, y son más propensos a enfermarse, y lo sufren más. Y también les puede causar la muerte, obviamente. Bueno, algunas de las estrategias, ¿no?, que encontró entre estos grupos que amortiguaban esta crisis alimentaria era que la gente tendía, ¿no? Esto pensémoslo, que fue hace bastante tiempo, pero también es un ejercicio para pensar qué pasa en una crisis como la que hubo en la última gestión, ¿no? Que de repente la cantidad de dinero que podíamos, de nuestro sueldo que podíamos destinar a la alimentación, se redujo considerablemente, porque lo tuvimos que destinar a otras cosas, o porque aumentaron los precios y el ingreso, ¿no? Y pensémosla como qué estrategias, si estas estrategias también se reactivan, se intensifican, o si surgen nuevas con toda esta crisis a partir de la pandemia, ¿no? También es algo como para tener en vista. Bueno, algunas de las que describió ella, analizó grupos familiares, pero bueno, entendido la familia como el grupo que convive y que comparte los ingresos y la vivienda, ¿no? No como una familia tipo o estereotipada, digamos. Como un grupo doméstico, más que nada. Sí. Bueno, algunas de las estrategias que registró es en relación a los ingresos. La gente, cuando hay una crisis, tiende a diversificar más para obtener más ingresos, las formas de trabajar. Por ahí tenían, además de un trabajo, del trabajo de siempre, salen a trabajar en un trabajo más informal, hacen changas, aumentan la cantidad de horas de trabajo. Hay mercados, aumenta el mercado laboral en negro, digamos, o informal, o por horas. Después aumenta considerablemente, eso lo estamos viendo ahora, la demanda de asistencia social, ¿no? Asistencia social, tanto estatal o las mismas organizaciones en los barriales, en los comedores, en organizaciones religiosas. También tiene mucha importancia, iba a poner redes sociales, pero no quería que se coman puse redes de ayuda, con redes sociales de internet, porque no tiene nada que ver. Tiene que ver con los vínculos de solidaridad que en algunos grupos o en algunos sectores son muy importantes cuando ya no queda otra cosa, ¿no? Como recurrir a la ayuda de los vecinos, de los parientes, de los amigos. Se tejen y se intensifican, se profundizan las redes de reciprocidad, ¿no? Y también veo que el tema de la autoproducción de alimentos, que crecía. Bueno, acá, por ejemplo, cerca de donde yo vivo, los chicos salen mucho a cazar para llevar un poco más de comida a la casa. Los veo, vivo rodeada de campo. Digo, pensando más en la actualidad, ella nombra también la caza, la pesca. Vimos en el video de movimientos sociales que en Punta Lara es muy importante
sumar lo que pueden sacar del río. Todo eso tiene que ver con, ¿sí? También más otras fuentes de ingresos, sumar más fuentes de ingreso al hogar, y bueno, también implica más horas de trabajo, obviamente, la producción de huertas. Sí es posible, ¿no? Porque hay lugares donde la huerta es bastante dificultosa. Piensan en los barrios donde no hay agua potable, o que el agua que se consigue solamente para tomar, donde no hay tierra, donde puede ser bastante gasto de energía y de recursos. Bueno, otras estrategias, diversificación de las fuentes de abastecimiento, ¿no? Bueno, esto se refiere a, por ejemplo, cuando se corren un montón de lugares para conseguir un alimento más barato. Después lo que pasó en la época que Patricia Aguirre hizo el trabajo y se mantuvo es esto de la aparición de las segundas marcas. Ahora yo creo que no son ni segundas marcas. La otra vez por equivocación compré, te cuento Luis, un dulce de leche que no era dulce de leche. Yeah. Era más barato. Esto de la búsqueda de precios y de mis estrategias, decía, haciendo en base a derivados de lácteos. Pero el envase era como el dulce de leche, todo, era más barato. Bueno, esto se refiere al mercado de los pobres, ¿no? Dentro de la industria, cómo han generado alimentos de mala calidad para que la gente siga comprando, aun cuando no tienen el dinero para comprar los alimentos la mercadería que ellos hacen. Bueno, y después hay, con lo del mercado informal o informal, es cuando se consiguen cosas. ¿Se escucha? Sí, Porque sí, perfectamente, tengo por ahí perfectamente. baja conexión. Ah, buenísimo. Sí. Bueno, tengo miedo. Cuando por ahí conseguimos por fuera no sé, carne por fuera del mercado más reglamentado por las normas de saneamiento, o cosas directamente sin pasar por los lugares que teóricamente tendrían que certificar que no, que tienes algo de seguridad alimentaria, que no nos vamos a intoxicar. Y otro grupo de estrategias, ¿sí? Podría ser los de autoexplotación, que tienen que ver con nosotros, que son las formas que encuentran las familias para aumentar el ingreso, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que yo decía de trabajar más horas, trabajar más personas, más integrantes del grupo doméstico, y también reducir los gastos. Y en esto de reducir los gastos, por ahí es muy común, no sé, yo lo he visto o lo he observado, en esto de la redistribución intrafamiliar, ¿no? De la comida. Cuando hay poco, por ahí es la mamá o los mayores que dejan de comer y toman mate, o se arreglan con una galletita o un pedacito de pan para dejarle la comida elaborada a los chicos, o los chicos van al comedor y los papás en casa se quedan arreglándose con lo que haya. Bueno, eso creo, no sé, Luis, ¿se te ocurre alguna otra estrategia para poder observar y analizar? No, cuando las estaba escuchando, los estudios sobre estrategia de consumo alimentario se centraron mucho en esto que decía Natalia con el texto de Aguirre, de ver cómo esto de amortiguar el impacto de la crisis, o sea, cuando los ingresos se reducen y cuando hay tanta crisis digamos, en el acceso a los alimentos, bueno, surgen digamos, la posibilidad de entender esas formas de amortiguar la caída, digamos, a partir de las estrategias de consumo alimentario. Y justamente se van diversificando. Esto quiere decir
bueno, si no puedo obtener el alimento a través del mercado porque justamente no tengo acceso, bueno, existen otras formas y hacia ahí apuntan las prácticas, digamos, estas que tienen que ver con los arreglos, por decirlo de una forma, domésticos, para acceder a la alimentación. Siempre pensando que, bueno, que es deficitaria, que no es suficiente, pero lo que quería decir también es que ¿solamente los sectores empobrecidos o pobres tienen estrategia de consumo alimentario? No, todos los sectores tienen estrategia de consumo alimentario. Lo que pasa es que están diferenciadas y hay justamente distintas estrategias de acuerdo a los sectores sociales de los que estemos hablando. Nosotros mismos podemos pensar en las cosas que hacemos para obtener alimento. Bueno, van a aparecer otras cosas, quizás otros, algunos pueden ser los mismos, seguramente buscamos precios o a veces tiramos la comida. Bueno, todas esas cosas tienen que ver con las estrategias. Lo de estratégico no supone que, vieron que antes Natalia dijo, bueno, son razonables. Esto es importante también, porque son, bueno, se adaptan a esas circunstancias que tenemos. No significa que siempre sean exitosas, ¿no? Uno dice, bueno, estrategia, entonces, no, a veces justamente el nivel digamos, de sobrevivencia se ve afectado también, y bueno, y las estrategias responden en parte, ¿no? Digamos, con esto quiero decir, no pensemos que, bueno, que hay como una especie de estrategia racional para resolver el acceso a los alimentos que es deficitario a partir de las estrategias, no, pues, están sumidas, digamos, están determinadas. No, no hay recetas. Claro, no hay, exacto, no hay receta. Y muchas son aprendidas como digamos, hablamos de reproducción social, cuando hablamos de producción social es todo lo que hacemos cotidianamente para reproducirnos digamos, a nivel doméstico, ¿no? Para la producción, para trabajar, para estudiar, para todo lo que hacemos, bueno, lo que pasa dentro del ámbito doméstico en relación a ese afuera, digamos. Y ahí están las estrategias, digamos, ¿cierto? No siempre están adentro del hogar. Fíjense que como bien dijo Natalia recién, bueno, y a veces mandan a los chicos al comedor, ¿cierto? Y los grandes se quedan comiendo un tecito, una cosa que no es comida, y eso también tiene que ver con las estrategias. Y fíjense que es una forma de llevarlas a otro ámbito, no el doméstico directamente, pero sí, o por ejemplo, sacar la alimentación hacia las ayudas. Bueno, van a comer a los de mi viejo, van a comer a los de mi vieja. Son estrategias que, ya les digo, no están como determinadas o ancladas en un sector social, pero sí, bueno, claro, si hay carestía y hay carencias, obviamente tienen una característica, pero quiero decir, todos los sectores sociales tenemos, digamos, esto de prácticas y representaciones acerca de lo que hacemos para acceder a los alimentos, para comer. Bien. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, antes hablábamos de prácticas, ¿no es cierto? Bueno, ¿Qué serán esto de las representaciones? sí. Otro componente de las estrategias unas son las prácticas, lo que hacemos, ¿no? Por eso la idea de praxis, de lo que hacemos para, digamos, ese nivel de reproducción cotidiana que tenemos que hacer para alimentarnos, para acceder a los alimentos, sería el nivel de las prácticas, lo que hacemos para. Las representaciones suponen lo que pensamos acerca de eso que hacemos, medio complejo, pero también las representaciones son sociales en el sentido de que lo que ideamos acerca de eso que comemos tiene que ver con esto de las representaciones sociales. Formas de, como si fueran ideas colectivas, pero en este caso referidas a ciertos sectores sociales, tienen que ver con eso que hacemos, las razones que damos acerca de lo que comemos. No sé si vos querés agregar algo. Sí, no, me quedé Sí. pensando. Como ejemplos de No, sí, representación. no, una vez más, claro, una vez más, no pensemos que representaciones y prácticas están separados, las separamos a fines analíticos, porque por ahí es tan complejo el tema que Claro. no habría otra manera de analizarlo, o de explicarlo. Pero siempre las dos cosas actúan al mismo tiempo y son parte de lo mismo, son como dos caras de las cosas que hacemos, ¿no? Y Claro, por qué las hacemos. claro. Así que bueno, tenemos representaciones, como todos tenemos estrategias, ¿sí? Sobre lo que comemos.
También hay ciertas diferencias, ¿sí? Según el grupo social, el sector, o el lugar que ocupamos dentro de la sociedad, o la clase social en la que estamos, ¿no? Determinado por el ingreso, por nuestra socialización, por un montón de cuestiones. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De qué valores, qué valoramos sobre lo que comemos y lo que hacemos para comer. Bueno, en la bibliografía van a encontrar, ¿sí?, que estas representaciones, ¿sí?, estas estrategias van de la mano con además, estos valores sobre lo que comemos, van de la mano con representaciones sobre el cuerpo, que decíamos también, ¿sí? Porque justamente el alimento lo incorporamos, ¿no? Como algo biológico y social, lo incorporamos ese cuerpo, y es una continuidad de lo social y lo biológico. Entonces, también justifican estas representaciones lo que comemos a partir de cómo lo que queremos lograr con nuestra energía y con nuestra apariencia corporal, ¿no? Bueno, hay una representación sobre el tipo de alimento, ¿no? Que categorías, lo natural, lo rico, lo rendidor se nombra, ¿no? En algunas cosas, que rinda, que alcance, que llene. ¿Qué esperamos de ese alimento? Que sea natural, que por ahí tiene más que ver con el origen productivo, que no engorde. Y también van de la mano con representaciones de cómo debemos compartir, cómo se disfruta más la comida, cómo la compartimos, ¿no? Con representaciones sobre la comensalidad que tenemos. Bueno, nada, estas representaciones ayudan a legitimar, ¿sí?, el gusto que tenemos dentro de determinado sistema alimentario. Sí, por ahí agregar claro, que las representaciones acerca de lo que comemos, por ejemplo, cuando valoramos lo que comemos, hay valoraciones distintas, aparecen en los estudios, cuestiones que tienen que ver con, bueno, todos los sectores sociales tienen ideas acerca de lo que es saludable, de lo que es deseable, de lo que se puede comer. Y hay, como decía Natalia, ¿no?, una forma de justificar eso que comemos. Y a veces hay conciencia plena de que no es lo saludable, no es lo deseable, o no es lo que deberían comer. Quiero decir, circulan sobre las representaciones sociales muchos discursos, muchas voces, por decirlo de una forma, acerca de cómo pensamos eso que comemos, y si eso es acorde o no, por ejemplo, a lo culturalmente, o a lo socialmente aceptado o valorado. Y en ese sentido hay cierto nivel de conciencia acerca de, bueno, si estamos comiendo bien, si estamos comiendo mal. Estamos comiendo mal, pero es lo que podemos hacer. Eso aparece siempre, digamos, ¿no es cierto? Es una preocupación súper válida, digamos. Por eso digo, no es tan, quizás tan lineal el tema de lo que sabemos y lo que pensamos, sino que, bueno, a veces hay demasiadas voces a veces acerca de eso, y se crean muchas situaciones, digamos, ¿no?, entre eso que deseo comer o lo que accedo y lo que realmente tengo para comer. Bueno, eso forma parte también de las estrategias. Si querías agregar algo, Nati. No, está perfecto. Bueno. No quiero enmarañarlo más. Bueno, finalmente, estrategia de consumo alimentario. Esto que decía Natalia antes. Digamos, en sectores con dificultades de acceso a los alimentos, se intenta morigerar esa falta de acceso, ese problema alimentario, que además piensen que si está relacionado con los ingresos, como dijimos antes, suele decirse en estudios sobre alimentación que los sectores que tienen dificultades en el acceso a los alimentos gastan proporcionalmente mucho más de su ingreso para la alimentación. Esto tiene que ver con algo que se llama la elasticidad del consumo alimentario. En cierto sentido, el consumo alimentario es muy inelástico frente al ingreso, es decir, más plata no implica comprar más comida, al revés, implica que los sectores que ya tienen resueltas sus necesidades alimentarias, tienen más dinero, lo destinan a otra cosa.
Ahora, menos plata implica que accedo a menos alimentos y que no puedo estar todo el tiempo haciendo estrategias para reemplazarlos. Es decir, hay un límite acerca de cuánto voy a reducir la cantidad, cuánto lo voy a estirar, ¿no? Cuánto voy a comer en vez de una primera marca, una quinta marca, por decirlo de alguna forma. Bueno, eso habla de la inelasticidad que tiene el consumo frente al ingreso, digamos. No varía mucho. Es decir, bueno, cuando vos tenés un nivel que alcanzaste de resolver el acceso a los alimentos a través de las estrategias de consumo alimentario, bueno, digamos, justamente no hay, por decirlo de alguna forma, no hay una intención de seguir cada nivel de ingreso superior implica más comida, no, bueno, en realidad a veces proporcionalmente se gasta hasta menos. Con todo lo que eso implica también hay una cosa, ustedes piensen que muchos de los productos que se compran a nivel alimentario están muy cargados con el IVA, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto de tipo indirecto. Entonces, fíjense, para problematizar, ¿no? Los sectores que tienen problemas con sus estrategias de consumo alimentario terminan pagando un montón de comida, que es lo único que compran, y pagando un montón de IVA, ¿no? Eso es un problema que también implica la intervención del Estado, o la necesidad de intervención del Estado. Y bueno, como decía ahí la Femina, las estrategias en estos sectores, en los sectores empobrecidos, traducen la falta de alimentos en malnutrición. Es decir, bueno, las situaciones de malnutrición y de inseguridad alimentaria continúan, esto que decíamos antes. Bueno, ¿existen estrategias de consumo alimentario? Sí, existen. ¿Amortiguan? Sí, amortiguan, pero estamos siempre en un nivel en que existen carencias alimentarias y existe inseguridad alimentaria. Bien. No sé si Nati quiere agregar algo más. ¿Estás pensando? Me escucha medio cortado, me parece que se me está por desconectar. Pero no, perfecto. Eso, que son estrategias, tienen un límite, y, o sea, en esto de que no, digamos, hasta ocultan algunas, las crisis alimentarias, digamos, cumplen como hasta el rol este que tendría que tener el Estado en garantizar nuestro derecho, ¿no? Es como que salimos a poner el cuerpo y a diversificar y a autoexplotarnos totalmente, pero no lo terminamos de lograr este derecho al alimento sano y culturalmente apropiado, sino que terminamos comiendo mal, solamente para saciar el hambre, y bueno, y eso tiene consecuencias en un grupo grande de personas. La malnutrición tiene consecuencias, como lo vimos, porque aparte son, todas las crisis que estamos viviendo no son de meses, son años. Entonces, es una cosa que se hace constante en el tiempo. Claro. No sé, ¿querés contar un poco de...? Bueno, por ahí en estos minutos que quedan, decirles que ya ustedes el viernes van a encontrar todo el material del encuentro número 11 en Aulas Web, que es el que corresponde a este tema, y ahí van a encontrar una carpeta que tiene distintos artículos periodísticos y archivos, digamos, no solo de artículos periodísticos, sino también de algunas investigaciones, etcétera, que fuimos recopilando con Natalia, para que ustedes elijan en grupos algunos de esos textos, lo lean, y la idea de la consigna principal es que estos elementos microsociales y macrosociales de la alimentación, ustedes los encuentren o puedan analizar esos textos con esa clave, encontrando esos aspectos micro y macro de lo alimentario. Es bien abierta la consigna, les permite como elaborar grupalmente esa reflexión. Lo que les pedimos es que respondan ahí en el foro, pueden hacerlo en el cuerpo del mensaje del foro, o pueden subir un archivo en Word al mismo foro y nosotros después vamos a hacer la devolución correspondiente. Recuerden que este es la última actividad que nosotros vamos a pedir para que puedan acceder al trabajo final aquellos que
van a aprobar la materia con el trabajo final, ¿no es cierto? Eso. Bueno. Sí, sí, nosotros, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto. Ah, no, que seleccionamos para que se respalden 2 textos, pero si ustedes necesitan más información, o si quieren profundizar en algo más, nos hablan tanto a Luis como a mí, y les facilitamos. Lo pueden hacer grupal, traten de no ser muchos, pero si quieren también lo pueden hacer individual. Claro. Y bueno, nada, no necesitamos que sea algo demasiado largo, sino que enfóquense en la consigna Claro. y bueno, vamos viendo qué entendimos, cualquier cosa nos consultan en el foro o por correo. Exacto. Nada, no duden en preguntar. Exacto. Vamos a ver si podemos, si surgen muchas dudas, hacer alguna clase de. Pero Ah, bueno, lo vamos viendo y les avisamos. claro. Bien. Bueno, nos despedimos. Este sería el momento de las preguntas, pero como somos, somos nosotros dos. Pero bueno, como dice Natalia, cualquier pregunta, cualquier duda que quedó, lo pueden hacer en el foro. Y bueno, después, de acuerdo a eso, vemos si podemos en la semana que viene organizar algún Zoom de consulta. Ya no son más clases de consulta, son Zoom de consulta. Es posible que también hagamos alguno. Bueno, Claro. nos despedimos entonces. Adiós. Bueno, que estén bien. Hasta luego.